Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Consultoría IT. Seguimos con el curso básico de SAP Finanzas. En este vídeo lo que vamos a ver es la variante de periodos contables. Explicaremos qué es la variante de periodos contables, cómo está relacionada con la variante de ejercicio, que es lo que creamos en el vídeo anterior, cómo se configura la variante de periodos contables y cómo abrimos y cerramos periodos contables. Además, también explicaremos muy por encima qué verificaciones hace el sistema en el momento de entrar un documento, las verificaciones que hace relacionadas con la variante de periodos contables y con los periodos contables. Entonces, empezamos. ¿Qué es la variante de periodos contables? Bueno, pues la variante de periodos contables básicamente controla aquellos periodos contables que están abiertos o cerrados, es decir, aquellos periodos contables sobre los que se puede contabilizar o no. Para evitar que los documentos se contabilicen en un periodo contable incorrecto, se pueden cerrar determinados periodos contables. No es necesario tener todos los periodos del año abiertos. De hecho, normalmente solo está abierto el periodo contable actual y el resto de periodos contables están cerrados. Al final de un periodo contable, este se cierra y se abre el siguiente periodo contable. Aún así, que se sepa, se pueden tener abiertos tantos periodos contables como se desee, pero la recomendación es tener abierto únicamente el periodo contable actual. Además, durante el cierre del ejercicio, es decir, normalmente en diciembre, se pueden abrir periodos especiales, que es lo que vimos en el vídeo anterior. Teníamos periodos normales y periodos especiales, pues durante el cierre se pueden abrir periodos especiales para contabilizaciones de cierre. Lo veremos. Además, varias sociedades pueden utilizar la misma variante de periodos contables. De esta forma, los periodos contables se abren y se cierran a la vez para todas esas sociedades. Pero también lo recomendado y lo ideal, al menos lo que yo recomiendo, es que cada sociedad tenga su propia variante de periodos contables. Así, de esta manera, cada sociedad podrá tener abiertos ciertos periodos u otros. Controlaremos los periodos que están abiertos individualmente para cada sociedad. Bueno, entonces, ¿cómo se configura la variante de periodos contables? Pues muy fácil. Nos vamos a la transacción S-Pro, accedemos a gestión financiera, a parametrizaciones básicas de gestión financiera, al nodo documento, al subnodo periodos contables y aquí accederemos a la primera opción, definir variantes para periodos contables. Después vemos que tenemos otra opción que es abrir y cerrar periodos contables, que está relacionado con la de arriba, lo veremos, y después asignar esta variante de periodos contables a la sociedad. Vamos paso por paso. Primero se define, después se asigna, por lo que vamos a definir variantes para periodos contables abiertos. Accedemos a ella y aquí veremos que ya tenemos por defecto y por estándar creadas diferentes variantes de periodos contables. Esta configuración es muy simple, simplemente debemos establecer una nomenclatura alfanumérica a la variante de periodos contables y una denominación o descripción. Normalmente, como tenemos una variante de periodos contables por sociedad, lo que se hace es ponerle a esa variante la misma nomenclatura que la sociedad. Ahora mismo vamos a crear únicamente una variante de periodos contables para nuestra sociedad principal, que es la de Barcelona, y le daremos como descripción variante periodos contables COIT. ¿De acuerdo? Aquí no tenemos que configurar nada más, simplemente establecemos y configuramos esta variante con una descripción. Guardamos, lo incluimos dentro de nuestra orden y ya tenemos la variante de periodos contables creada. Volvemos para atrás, y ahora, como os he dicho, lo primero que siempre hacemos es definir y después asignar. Pues nos vamos a la opción de asignar variante a sociedad. Accedemos y nos posicionaremos en nuestra sociedad COIT y como vemos tiene ya asignada una variante de periodos contables. Esta variante es la que venía por defecto en la sociedad de origen, en la sociedad de la cual copiamos los datos para esta sociedad.
sin problemas, la cambiamos a la nueva variante que acabamos de crear. ¿De acuerdo? Guardamos y aceptamos. Ahora ya deberíamos tener esta variante de periodos contables asignada a nuestra sociedad. Para comprobarlo, abrimos un nodo nuevo y accedemos a la transacción OBY6. Nos posicionamos sobre nuestra sociedad y, como veremos, efectivamente ya tenemos la variante de periodos contables, CO-IT que acabamos de crear, asignada a nuestra sociedad. Es tan simple como esto configurar y asignar la variante de periodos contables. Pero ahora viene lo que es un poco más complicado, que es abrir periodos contables en función de esta variante de periodos contables. Para ello, regresamos al menú inicial de SAP y vamos a ver las dos opciones que tenemos para abrir periodos contables. La primera opción es a través de esta transacción, que es la OB52. Accedemos y, como vemos, aquí tenemos la transacción para abrir y cerrar periodos contables. La otra opción para abrir o cerrar periodos contables es acceder a la ESPRO en el mismo nodo en el que estábamos anteriormente: gestión financiera, parametrizaciones básicas de gestión financiera, documento, periodos contables y la segunda opción, abrir y cerrar periodos contables. Accedemos y, como vemos, es exactamente la misma transacción que hemos visto anteriormente. Es exactamente igual que la transacción OB52. Pues vamos a ver cómo abrimos y cerramos periodos y qué características tiene esta configuración. Lo primero que debemos saber es que en el momento de contabilizar un documento hay ciertas verificaciones de periodos contables según la clase de cuenta. Básicamente hay dos verificaciones: por cabecera de documento y por partidas individuales. Ya veremos en el momento de contabilizar un documento qué es la cabecera y qué son las partidas individuales, pero para poder explicar los periodos contables debemos saber que hay dos verificaciones. La primera verificación, que es a nivel de cabecera de documento, es en donde se verifica, en primer lugar, que los periodos estén asignados a la clase de cuenta más. ¿De acuerdo? También veremos qué clases de cuenta hay. Por lo que cada clase de cuenta más debe estar siempre configurada y abierta para el periodo o periodos que tengamos abiertos. Esta línea debe estar siempre configurada en nuestra variante de periodos contables. ¿De acuerdo? La segunda verificación, que como hemos dicho es a nivel de partida individual, lo que hace es que el sistema verifica la clase de cuenta según la clave de contabilización, para verificar que el periodo en el que estamos intentando contabilizar está abierto para esa clase de cuenta. Es decir, en la cabecera se verifica que la clase de cuenta más esté abierta para ese periodo, y en las partidas individuales lo que se hace es verificar el resto de clases de cuenta: la A, la D, la K y la M. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la principal, la más es la principal, siempre debe estar abierta, y estas otras ya veremos que depende de cómo queramos configurar la variante de periodos contables. Por ejemplo, si los periodos contables para todas las tipologías de cuenta en nuestra sociedad se deben manejar de la misma forma, únicamente será necesario configurar esta clase de cuenta. Es decir, si no hacemos distinción por clase de cuenta, por ejemplo, de deudor o acreedor, o de activo fijo, con esta línea, con esta clase de cuenta más, ya es más que suficiente la configuración que debemos hacer en nuestros periodos contables. Pero si por el contrario queremos manejar los periodos individualmente para cada clase de cuenta, deberemos configurar cada una de estas cuentas. Por ejemplo, podemos tener un periodo abierto para cuentas de deudor y cerrado para cuentas de acreedor. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos abierto este periodo para cuentas de deudor, que son las cuentas D, y cerrado
para estas cuentas, para las cuentas K, que son de acreedor. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, como estamos manejando las clases de cuenta de forma distinta, ya que queremos tener las de deudor abiertas y acreedor cerradas, deberemos tener configurada la cuenta más y después la cuenta D y la cuenta K. ¿De acuerdo? Incluso podemos tener los periodos abiertos o cerrados según cuentas de mayor. Por ejemplo, podemos tener ciertas cuentas de deudor con el periodo abierto y otras cuentas cerradas. En este caso, deberíamos tener mínimo 2 líneas para la clase de cuenta D, que es la clase de cuenta de deudor, y aquí, en estas dos columnas, tener dos rangos distintos, por ejemplo, del 1 al 1000 abierto y del 1001 al infinito cerrado. ¿De acuerdo? Vamos a crear estas entradas para nuestra variante de periodos contables y vemos cómo lo hacemos. Para empezar, copiamos estas. ¿De acuerdo? Con este botón las copiamos y ahora lo modificamos. Buscamos nuestra variante de periodos contables, que es esta, y la vamos incluyendo en cada una de estas líneas. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos, ahora mismo tenemos una línea por cada clase de cuenta, ¿no? Una línea para la clase de cuenta más, otra para la A, otra para la D, otra para la K, otra para la M y otra para la S. Además, tenemos rangos infinitos, como aquí, en esta línea de más. No hay ningún valor, se considera un rango infinito. Este de aquí, que va de la cuenta 1 a la cuenta ZZZZZ, también se considera un rango infinito. Y todos estos de aquí abajo exactamente lo mismo, ya que va de la cuenta 0 a la cuenta ZZZ, que es infinito. Además, si nos fijamos, tenemos los periodos normales, que serían estas columnas, abiertas del periodo 1 de 2012 al periodo 12 de 2015, por lo que tenemos todo 2012, 2013, 2014 y 2015 abierto. Y después, para los periodos especiales, tenemos todo el ejercicio 2012 abierto, todo el 2013, todo el 2014 y todo el ejercicio 2015. ¿De acuerdo? Si os fijáis, lo que hicimos en el vídeo anterior de variante de ejercicio está aplicada en esta variante de periodos contables, ya que tenemos 12 periodos normales y 4 periodos especiales, del periodo 13 al 16. Por eso os decía en el anterior vídeo que la variante de ejercicio y la variante de periodos contables van muy relacionadas. Entonces, volvemos. Tenemos ahora mismo 3 años enteros abiertos. Vamos a limitar esto de alguna forma, como abriendo únicamente un periodo. Vamos a poner aquí periodo 5 y aquí periodo 6. ¿De acuerdo? Entonces, del periodo 4 para atrás estarían cerrados y del periodo 6 para adelante estarían también cerrados. Pero también vamos a modificar el año. Estamos en 2021, por lo que limitaremos todos estos periodos normales a 2021. ¿De acuerdo? Para los periodos especiales haremos exactamente lo mismo. No tiene ningún sentido tener los periodos especiales abiertos en el año 2012. ¿De acuerdo? Entonces hacemos esta operación tanto para periodos normales como para periodos especiales. Como os decía, ahora mismo tenemos abierto del periodo 5 al periodo 6 de 2021 para periodos normales y todo el año 2021 para los 4 periodos especiales. Y no tenemos ningún tipo de limitación de rango de cuentas. Esto lo podríamos hacer también muy sencillamente. Dejamos esto así, apretando Enter, y pulsamos en entradas nuevas. Y vamos a hacer lo mismo para una cuenta de deudor. ¿De acuerdo? Lo mismo que hemos hecho antes, de periodo 5 del año 2021 a periodo 6 del año 2021 para periodos normales y de periodo 13 de 2021 a periodo 16
de 2021 para periodos especiales. Y ahora lo que haremos aquí es limitar estas cuentas. Pondremos únicamente una cuenta, 431. Esto es una cuenta asociada que lo veremos en un vídeo que os dejo aquí arriba, que son las cuentas asociadas. Entonces ahora mismo lo que estamos haciendo es limitar esta cuenta para ciertos periodos. Entonces podríamos hacer, mira, esta cuenta la abro para el mes 1 de 2021 hasta el mes 6 de 2021, por lo que esta cuenta estaría abierta todo el año hasta el periodo actual. Esta es una cuenta de deudor. Guardamos, incluimos en la orden, volvemos para atrás y vamos a seleccionar únicamente, a través de esta opción, nuestra variante de periodos contables y vamos a ver cómo la tenemos. Seleccionamos la variante de periodos contables, filtramos únicamente por nuestra variante y como vemos tenemos una única línea para la clase de cuenta más, una única línea para la clase de cuenta A, otra para la K, otra para la M, otra para la S, pero en cambio tenemos dos líneas para las cuentas D, para las clases de cuenta D, que son cuentas de deudor. Entonces aquí lo que estaríamos diciéndole al sistema es, mira, tengo únicamente periodo 5 y 6 abierto para todas las cuentas de deudor, pero para esta única cuenta de deudor tengo abierto todo el año hasta el periodo actual. ¿De acuerdo? Pues esta es la forma en la que podemos jugar con los periodos contables. Como veis, podemos jugar con rangos de cuentas, con clases de cuentas y con rangos de periodos contables. Ya os digo, según los requerimientos de cada empresa, pues se va a configurar de una forma u otra, pero básicamente estos son los conceptos específicos de los periodos contables y de la variante de periodos contables. Tenemos ciertas verificaciones en la cabecera del documento y en las partidas individuales según la clase de cuenta. Podemos crear diferentes casuísticas según cada clase de cuenta a través de rangos de cuentas y a través de rangos de periodos contables. Así de fácil y de simple. Ya os digo, podéis ir probando, abriendo y cerrando periodos a ver si os deja o no contabilizar documentos según la clase de cuenta que estéis intentando contabilizar. Pues nada más, hasta aquí el vídeo de periodos contables, espero haber sido claro, si no podéis preguntarme cualquier tipo de duda y si os ha gustado y os ha sido útil, por favor, darle me gusta, suscribiros y nos vemos durante el curso. Un abrazo.